Buenos días. El día de hoy vamos a leer del 1 al 5 de Crónicas. Es raro y quizás aburrido, y he escuchado a muchas personas que se saltan este tipo de capítulos. Y como vimos en Nehemías y en Esdras y en varios libros, hemos visto listas de nombres. Sin embargo, en estos primeros capítulos de Crónicas hay especialmente más listas de nombres. ¿Pero por qué? ¿Cómo te parecería que tú empiezas a investigar quién era tu familia? Y entonces tus tíos, tú les preguntas, o a tu mamá, tú les preguntas, oye, ¿y cómo se llamaban tus hermanos? Así, así, así. ¿Y cuántos hijos tuvo tu abuela? Tuvo, 5 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo tu bisabuela? Tuvo 8 hijos. ¿Y tu tatarabuela cuántos hijos tuvo? Tuvo, 10 hijos. En general, cuando vamos subiendo en ascendencia, en general hay muchos más hijos. Las abuelas tenían muchos más hijos. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cuál era el apellido? Era tal apellido. Entonces tú sabes que tu mamá se apellida tal y el segundo apellido tal. Entonces, de esa segunda familia que en general se pierde el apellido después de tu mamá, el segundo apellido casi siempre se pierde en los hijos. Entonces tú le dices, ¿cuál es tu segundo apellido? Y seguro que tú, igual que yo, de niños hemos jugado a ponernos todos los apellidos que sabemos de nuestros papás. Por ejemplo, nuestros papás tienen 2, entonces ya nosotros nos ponemos 4. Y averiguamos cuál es el otro apellido, o los otros 2 apellidos, o los otros apellidos de tus papás, de tus abuelos, y entonces nosotros ya resultamos con 8 apellidos. Y si nos montamos más, entonces preguntamos a nuestros abuelos cuáles eran tus 2 apellidos. Y entonces nosotros ya tenemos 16 apellidos. Y esto es un juego que a muchos niños en cierta edad nos causa curiosidad y lo hacemos. Pero imagínate que tienes que remontarte años y años y años y años atrás. Ya no solo tendrías 256 apellidos, o 1048, o 200, etcétera, sino que habría muchas familias allí. Y quizá te sorprendas incluso qué apellido podrías llegar a tener, que tú ni siquiera te imaginabas. Claro, poca gente ha podido llegar ahí. Sin embargo, los judíos tenían esta particularidad de que para ellos era muy importante la familia, el linaje. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Jesús. Era muy importante que él fuera hijo de David por ascendencia reconocida. Como vimos en Nehemías y en Esdras, hubo una familia entre los que decían que eran sacerdotes, pero no se encontró el linaje. Entonces no los aceptaron como sacerdotes. Y uno diría, uy, qué crueles, pero si ellos no sabían, podían haber perdido su, este juego, esta ascendencia. ¿Cómo podían ellos saber quiénes eran sus familiares? Pero un judío que se respetara guardaba su genealogía y para él era muy importante. Y entonces podía saber de quién era hijo y de quién era nieto y bisnieto, tataranieto y etcétera, etcétera, etcétera. Esto para ellos era muy importante. El libro de Crónicas comienza con una lista de genealogías que parte desde Adán. Y esto es muy interesante porque vemos en la línea de Judá, sobre todo, quiénes son todos ellos. Y también nos describe quiénes eran los descendientes de las demás tribus. Digo Judá porque esta historia cuenta mucho los reyes de Judá. Y entonces es muy importante esta línea. Sin embargo, también es muy importante pues todas las demás tribus, ¿no? ¿Y de dónde parten? Pues todos sabemos que somos hijos de Noé, ¿verdad? De Adán, después de Noé. Y ellos sabían perfectamente que eran hijos de Abraham. Y ellos habían escuchado esta historia quizás muchas veces, quizás una vez, quizás media vez o quizás poco, o menos o nada.
El objetivo de Crónicas es justamente mostrarles de dónde vienen y cuál es su historia, como si en cierto momento de tu vida te sientas con los abuelos, te sacan el álbum de familia y te empieza a contar la historia. Algo así es Crónicas. Y es muy interesante verlo desde esta perspectiva, porque toda esta línea es muy importante para la llegada de David y es muy importante para la llegada de Jesús. Más adelante, mucho más adelante. Piensa que el reino del sur, que eran los de Judá o los judíos, habían estado en Babilonia durante 70 años, habían regresado a su tierra, habían reconstruido la muralla, el templo, se habían comprometido a adorar a Dios y ahora hacen un alto y empiezan a contar la historia. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son las familias? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los descendientes? Y vamos a ver a lo largo de Crónicas muchas cosas como repetidas, pero es como si alguien te las estuviera contando. Digamos que en Reyes así pasó y ahora en Crónicas te la están contando. Y es nuevamente viva y es nuevamente emocionante y hay muchos detalles que se omiten y hay detalles que se agregan en Crónicas porque el objetivo es contar a la generación que llegó del cautiverio quiénes eran ellos, de dónde habían salido, cuál era su línea genealógica, de qué tribu eres, de qué familia eres, hijo de quién, de quién, de quién, de quién, de quién. Aquí tenemos esos descendientes. Y es muy interesante, y de hecho si tienes o vas a tener hijos, allí tienes una buena cantidad de nombres para elegir. De hecho en estos capítulos está el nombre de mi hija, la segunda, y es muy bonito ver toda la historia. ¿Nos parece aburrido? Sí, quizás sí, pero si lo vemos como este libro abierto, como un álbum de fotos, y mira, este mató a este y a este y a este, y mira, estos fueron los que habitaron aquí y todos fueron contados como hijos de los reyes, o fueron todos muertos por guerra, o fueron los que tomaron, por ejemplo, las ciudades de Hebrón, y etcétera, 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 y te están contando la historia de los antepasados. Así que es muy interesante. Y espero que puedas encontrar allí detalles y cosas como si fuera alguien te lo estuviera contando, como este libro, como este álbum de fotos. Muy necesario para saber la historia. Para Dios era muy importante saber que el pueblo supiera su historia, supiera de dónde era, supiera quién era su Dios, supiera por qué habían ido al cautiverio, supiera cuáles habían sido los errores para no repetirlos. Y allí encontramos algunos detalles que vamos a explorar en este gran libro de fotos que nos presenta la Biblia en el libro de Crónicas, que se compone de primera y segunda de Crónicas. Así que es una aventura muy especial que comenzamos en este día. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? Quizás lo más importante es, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes el legado que estás dejando a tus hijos? ¿Sabes contar a tus hijos historias para aprender de ellas, de los errores o de las victorias? Todos tenemos una historia y a veces es necesario retomarla para contar a nuestros hijos cosas que han hecho nuestros antepasados. Quizás es necesario sacar algunas cosas y perdonar, porque cuando recordamos quizás duelen algunas heridas que están allí todavía. Pero es necesario sacarlas, retomar y perdonar delante de Dios para que podamos soltar cargas. Y esto parece muy psicoanalista. Sin embargo, podemos confiar en que Él nos hace libres de todas esas cargas y buscar ese perdón, esa restauración delante de Dios. Quizás no lo sepa nadie más, pero es bueno retomar para crecer. Y crecer delante de Dios. Y quizás el Señor nos ha estado pidiendo algo durante años y eso tiene que ver con nuestra línea familiar, con nuestra historia. No cosas que otros hayan hecho, sino cosas que tú has vivido. Y puede ser que allí esté esa solución, esa respuesta. No cosas de otros, porque también los psicólogos empiezan a decirnos que tenemos que sacar cosas de otras personas y eso no es así.
Culpar a otros tampoco es sano, pero perdonar sí sana. Así que Dios te bendiga en este día